presente, mi nombre es Leonardo, como ya habéis visto. Sou casado com a Bruna Estoy casado con Bruna e juntos nós temos 3 filhos. y juntos tenemos 3 hijos. Eu sei que não parece, porque parece que eu tenho 25 anos, Yo sé que no lo parece porque aparento tener solamente 25 mas años, o Senhor mandou a gente multiplicar. pero el Señor nos dio una orden, que nos multipliquemos. Eu estou cumprindo bem a minha função. Y estoy cumpliendo con mi función, obedeciendo. Mas nós temos o Júlio de 8 anos de idade. Tenemos a Julio, que tiene 8 años de edad. Eu tenho 31 anos, para ficar claro. Para que quede claro, tengo 31 años. Nós temos o Júlio de 8 anos, Tenemos a Julio de 8 o años, Joaquim de 1 ano e 8 meses Joaquín de 1 año y 8 meses e temos também a Alina de 3 meses. y tenemos a Lina de 3 meses. Então, quando ela tinha 2 meses de vida, Así que cuando ella tenía 2 meses de vida, nós colocamos ela no avião pusimos a ella en un e avión ela veio junto conosco para Portugal. y ella se vino junto con nosotros a A Portugal. gente, desde o dia 1 da vida dela, Desde el día 1 de su vida, nós consagramos ela ao Senhor. nosotros la presentamos al E Señor. a gente brinca que ela é a missionária de casa. Y nosotros jugamos entre nosotros de que ella es una misionera en nuestra É a casa. missionária mais jovem da Es la casa. misionera más joven de nuestra casa. E como o Jorge falava, Y como Jorge hablaba, eu tenho estado envolvido com algumas organizações. estoy involucrado con diferentes organizaciones. Eu trabalho junto com o movimento Dunamis. Yo trabajo junto con el movimiento Dunamis. É um movimento muito forte no Brasil, Es un movimiento muy fuerte en Brasil, e não só no Brasil, no solamente en Brasil, mas obviamente pelo nascimento ter sido lá, pero obvio que por su nacimiento en el país, en Brasil existe uma popularidade muito grande. es mucho más conocido. O meu pastor é o fundador desse movimento, Mi pastor es el fundador de este é o movimiento, pastor Teófilo Hayashi. es el pastor Teófilo Hayash, E muitos jovens são tocados por esse movimento. y muchos jóvenes son tocados por este Como o movimiento. Jorge disse, foram 20.000 pessoas na última Como conferência. Jorge bien ha dicho, fueron 20.000 personas las que participaron en la última Sí. conferencia. Pela graça de Deus, o Brasil tem experimentado um grande embalo do evangelho. Y por la gracia de Dios puedo decir que Brasil ha sido tocado de una forma muy grande por el Evangelio. Nesse mês de janeiro, nesse último janeiro, En este último mes, en enero, nós tivemos essas mais de 300.000 pessoas em 5 estádios, em 5 regiões hemos diferentes. tenido a más de 300.000 personas en diferentes estadios por diferentes localidades de Brasil. Então, de norte a sul do país, Así que de norte a sur del país nós enchemos 5 estádios hemos podido llenar 5 estadios e ao longo de 12 horas de evento, a lo largo de 12 horas de evento, de duración. nós tínhamos diversas programações. Teníamos diferentes programaciones, Adoração, oração, adoración, oración, o compartilhar da palavra, la prédica de la palabra, mas ao mesmo tempo, pero al mismo tiempo nós tínhamos também as ações que aconteciam dentro do estádio. teníamos acciones que ocurrían dentro del estadio. Então, em certos intervalos, Entonces, en los intervalos, algum pastor subia algún pastor venía e ele falava do tipo de ação que faríamos naquele momento. y él nos daba indicaciones de las acciones que llevaríamos a cabo en ese momento. Então, dos compromissos Entonces, uno de los compromisos não era apenas para que as pessoas elas fossem despertadas naquele evento, no era únicamente para que las personas recibieran un despertamiento en el evento como tal, mas é para que elas também, quando voltassem para os seus lugares onde elas frequentam, sino también que para que cuando ellas volvieran a su lugar, a la iglesia donde ellas congregan, elas também pudessem servir a vida do seu pastor ou da sua igreja local. ellas pudieran estar sirviendo en esa iglesia local la vida de su liderazgo, de su pastor. Então, tínhamos ações como, por exemplo, a pessoa se comprometia em ler a Bíblia inteira. Entonces, por ejemplo, teníamos acciones, compromisos que llevábamos a las personas a tener ese momento de coger el compromiso de leer toda la Biblia. Ou quando voltasse para a sua igreja local, servisse a sua igreja local. O podían bien escoger el compromiso de que cuando ellas volvieran a su iglesia local después del evento, estuvieran sirviendo en la iglesia local. E muitos outros compromissos foram firmados. Y otros muchos compromisos pues fueron allí firmados. Alguns assinaram para viagens missionárias Otros pues se pudieron comprometer en hacer viajes misioneros e diferentes tipos de coisas. y otras diferentes acciones. Mas o grande entendimento por trás de todo esse ajuntamento Pero todo el entendimiento que nosotros tenemos en reunir a tanta gente é a causa da igreja local.
es para bendecir la iglesia local, ¿Por por qué no? causa de la iglesia local. Porque nós cremos que a igreja local é o veículo que Deus usa nessa terra. Porque nosotros creemos que la iglesia local es la herramienta que Dios utiliza en la tierra Para que possa impactar a Espanha ou as nações dessa terra. para que la iglesia local pueda impactar España y todas las naciones de la tierra. Então, tudo aquilo que nós fazemos Entonces, todo lo que nosotros hacemos tem a ver com a igreja local. tiene que ver con la iglesia local, Porque é esse o veículo que Deus usa nessa terra. porque esta es la herramienta que Dios usa en la tierra. E hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês Y hoy me gustaría hablar con vosotros un poquito de justamente sobre a importância da igreja local. justamente acerca de la importancia de la iglesia local E que a igreja local ela é um movimento. y que la iglesia local es un movimiento. Ela precisa estar em movimento. Ella necesita estar en movimiento. E eu sei que muitos de nós gostamos da nossa zona de conforto, Y yo sé que a muchos de nosotros pues nos gusta nuestra zona de confort, mas desde a igreja primitiva, pero desde la iglesia primitiva a gente vê o Senhor usando a eclesia vemos el Señor usando la iglesia como um veículo como una herramienta para impacto à sociedade. para impactar la sociedad. Então, a igreja, Entonces la ela não iglesia, é chamada apenas para ser um lugar, ella no solamente es llamada para ser un lugar, para ser um prédio com uma construção e uma Para- arquitetura, para que sea un edificio con una arquitectura como tal, mas a igreja é um movimento vivo para uma transformação. sino que la iglesia es un movimiento vivo para una transformación. Eu não sei se você sabia dessa informação, desse dado, No sé si tú sabías de esta información, mas a igreja é uma das organizações mais perseguidas no mundo, se não for a mais. pero la iglesia es una de las organizaciones más perseguidas en el mundo. Mas, ao mesmo tempo, Pero al mismo é a tiempo organização que mais cresce no mundo. es la organización que más crece en el mundo. Então, nada pode parar a igreja do Senhor. Entonces nada puede detener la iglesia del Señor. E é um privilégio para nós Y es un privilegio para nosotros fazermos parte da igreja. ser parte de la A iglesia. igreja que o Senhor instituiu La iglesia que Jesús ha e establecido que Ele estabeleceu. y que Él ha instituido. E por isso é um prazer quando nós servimos a nossa igreja local. Por eso es un placer cuando nosotros podemos servir nuestra iglesia local Ou fazermos parte dessa igreja que está em constante movimento. o ser parte de esta iglesia que está constantemente en movimiento. Mas o que é uma igreja que está em movimento? Pero ¿qué es una iglesia que está en movimiento? Talvez existam certas dúvidas em relação a isso. Quizás haya algunas dudas acerca de esto, Mas a igreja que está sempre em movimento pero la iglesia que está siempre en movimiento é a igreja que vive o evangelho na prática. es la iglesia que vive el evangelio en la É prática. aquela igreja que não escolhe simplesmente uma parte do evangelho, Es aquella iglesia que no escoge únicamente una parte del mas evangelio, ela abraça o evangelho completo. sino que ella abraza el evangelio por completo. No Brasil, nós temos muitas distinções entre as igrejas. En Brasil tenemos muchas diferencias entre las Isso iglesias, tem mudado um pouco nesses últimos anos, pero ha ido cambiando en estos últimos años, mas ainda assim é muito evidente. pero aún así se puede ver de una forma muy O evidente. fato de você ter igrejas que são muito focadas apenas em palavra Hay iglesias que están enfocadas únicamente en la palabra, ou apenas igrejas que estão focadas no poder. o hay iglesias quizás que solamente están enfocadas en el poder de Mas Dios. no evangelho completo, Pero el evangelio completo, nós cremos que a igreja, nosotros creemos que la iglesia, ela se move na palavra, ella se mueve en la palabra, mas ela também se move no poder. pero ella también se mueve en el poder. E por isso ela impacta o mundo. Y por ello ella impacta Por al isso ela mundo. impacta a sociedade. Por ella puede impactar la sociedad. Sim, nós temos um embasamento bíblico Sí, nosotros tenemos una base bíblica. e nós temos o zelo pela palavra de Deus, Tenemos celo por la palabra de Dios, que é viva e eficaz. que es viva y eficaz. É uma espada mais afiada do que a espada de dois gumes. Es una espada más afilada. Do que uma espada de dois. A palavra é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Sí, la palabra de Dios es más afilada que una espada que puede penetrar de dos filos. Mas Pero também a igreja que se move no poder sobrenatural de Pero Deus. además la iglesia que se mueve en el poder sobrenatural de Dios. Nós vemos isso, como eu falei, na igreja primitiva. Podemos ver esto, como hemos dicho, en la iglesia É o primitiva. compartilhar do pão, da palavra, Compartían el pan, la palabra, mas também o poder sobrenatural. pero además el poder sobrenatural.
Então temos duas faces de uma igreja que está em constante movimento. Entonces podemos ver que tenemos dos aspectos de una iglesia que está constantemente en E movimiento. basicamente essa é uma responsabilidade que eu e você precisamos também abraçar. Y esto es una responsabilidad que tú y yo necesitamos abrazar. Nós sabemos que quando Jesus ele ascende aos céus, Sabemos que cuando Jesús sube al cielo ou quando ele está compartilhando com os seus o discípulos, cuando Él está compartiendo con sus ele discípulos, fala a respeito da grande comissão. Él habla acerca de la gran comisión. Agora, isso é interessante quando Jesus fala da grande comissão, Y es interesante que cuando Jesús habla acerca de la gran comisión, porque Jesus não nos traz uma grande sugestão, porque Él no nos trae una gran sugerencia, mas ele nos comissiona a fazermos algo. sino que nos da una comisión para que hagamos algo. E a primeira face, então, dessa igreja Entonces, el primer aspecto de esa iglesia é o fato de que nós temos a responsabilidade es el hecho de que tenemos la responsabilidad de fazermos discípulos das nações. de que tenemos que hacer discípulos de las naciones. Mas a outra face dessa igreja Y el otro aspecto de esa misma iglesia é o fato de que nós precisamos fazer discípulos de pessoas. es el hecho de que tenemos que hacer discípulos de personas. Eu vou te dar um exemplo que talvez fique um pouco mais claro Te sobre voy a isso. dar un ejemplo que quizás lo haga todo más claro. E aqui, obviamente, eu vou dar muito exemplo do Brasil, Y obvio que voy a dar muchos ejemplos de Brasil, porque eu sou brasileiro. porque soy brasileño E eu estive no Brasil a maior parte da minha vida. y porque estuve en Brasil la mayor parte de mi vida. Mas no Brasil, Pero en Brasil nós fomos muito assertivos em fazermos discípulos de pessoas. nosotros hemos acertado muchísimo en hacer discípulos de personas. Se você anda nas ruas do Brasil Si tú caminas por las calles de e Brasil você pergunta se a pessoa conhece a Jesus, y tú le preguntas a una persona, ¿tú conoces a ela Jesús? com certeza vai dizer que sim, que ela conhece Jesus. Por supuesto, ella te dirá que sí, que conoce a E Jesús. provavelmente ela vai falar: não, eu tenho Jesus no meu coração. Y probablemente ella te diga, sí, yo tengo a Jesús en mi corazón. Porque o Brasil foi um país evangelizado Porque Brasil ha sido un país muy por evangelizado. muitos missionários que vieram da Europa, Por muchísimos misioneros que vinieron de Europa, muitos missionários que vieram também dos Estados Unidos por muchísimos misioneros que vinieron también de Estados Unidos e depositaram muito sobre a nossa nação. y han depositado, han invertido mucho en nuestra nación. Mas existia uma responsabilidade que nós brasileiros deveríamos também abraçar. Pero había una responsabilidad que nosotros como brasileños teníamos que E que a abrazar igreja do Brasil deveria fazer, y que la iglesia brasileña debería hacer, que era discipular toda uma geração. que era discipular una generación. Então, infelizmente, Entonces, lamentablemente, nós temos muitas pessoas que se consideram salvas, tenemos a mucha gente que se considera salva, mas que não estão sendo discipuladas. pero no están siendo discipuladas. Então, as duas faces, elas são: Entonces, los dos aspectos, em uma mão, eu preciso ter o ganhar de vidas para Jesus, necesito ganar vidas, almas a Jesús, mas ao mesmo tempo nós precisamos também discipulá-las. pero al mismo tiempo nosotros necesitamos discipular a esas personas. Então nós temos, por exemplo, Mateus capítulo 28, Entonces, por tanto, tenemos Mateo, capítulo 28, versículo 19. el versículo 19. Eu não vou ler em português para a gente poupar o tempo, No voy a leer en portugués para que podamos e a Isa ahorrar vai ler em tiempo espanhol. y voy a leer directamente en español. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Então essa daqui é a primeira face. Entonces, este es el primer aspecto. É o fato de que nós precisamos fazer discípulos de nações. Es el hecho de que nosotros necesitamos hacer discípulos de naciones. Mas a outra face, Pero el otro aspecto, Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículos 15, y les dijo, y por todo el mundo y predicá el evangelio a toda criatura. Então ele está dizendo: vão por todo mundo, Entonces, se dice aquí en el versículo, vayan por todo el mundo, pregam o evangelho a todas as pessoas. prediquen el evangelio a todas las personas. No texto ele segue dizendo Y en el texto sigue diciendo que quem crê que aquellos que crean será batizado e salvo. serán bautizados y salvos. Então essa também é a nossa responsabilidade. Entonces, esa también es nuestra Mas aquilo responsabilidad. que nós falamos um pouco antes, Y
lo que hemos hablado antes da palavra e também do poder. acerca de la palabra y del poder. Porque o avivamento, Porque el avivamiento, ele não é apenas um evento, el avivamiento no se trata de un evento, mas ele é um estilo de vida. sino que se trata de un estilo de vida. E é isso que ao longo das 12 horas do evento que nós tivemos lá nesses 5 estádios, Y sobre eso hemos hablado en este evento que hemos tenido en los estadios Pro Brasil, que ha durado 12 horas. nós ressaltamos para os jovens. Nosotros hacíamos hincapié a los jóvenes, A grande maioria eram jovens. porque la gran mayoría que teníamos allí eran jóvenes, A média de idade era de 24 anos. la media de edad de 24 años. Mas nós falávamos para eles Y nosotros les decíamos que avivamento que el não avivamiento poderia ser resumido aquilo que estava acontecendo naquelas 12 no se horas. podría resumir a lo que sucedía únicamente allí en esas 12 horas, Mas que o avivamento em seu coração deveria continuar. pero que el avivamiento en sus corazones debería seguir, continuar. Quando eles voltassem para suas universidades, Cuando ellos volvieran a sus para os universidades, seus trabalhos, cuando ellos volvieran a sus para trabajos, suas casas, cuando ellos volvieran a sus em casas, suas igrejas en locais, sus iglesias locales, porque é isso que nós cremos. porque eso es lo que nosotros creemos. Avivamento não é apenas um evento, El avivamiento no es únicamente un é evento, um estilo de vida. es un estilo de vida. Por isso que o Descend, Por eso el DECEN, esse movimento, este movimiento, ele não começou e terminou no dia 31, no ha comenzado el día 31 y ha terminado el día mas ele 31. precisava continuar. Él necesitaba seguir. E por isso o fato de termos esses compromissos, Y por ello hemos hablado a ellos de tener esos compromisos para que eles tivessem sempre um lembrete para que ellos siempre pudieran tener un recordatorio de que avivamento não é um evento. de que el avivamiento no es un evento. Número 2 que nós temos aqui Punto número 2 que tenemos aquí é também a característica de uma igreja que está em movimento. es la característica de la iglesia que está en movimiento. Então nós entendemos o que é uma igreja em movimento, Entonces hemos entendido lo que es una iglesia en movimiento mas é necessário entendermos agora as características de uma igreja que está em movimento. y ahora hace falta que entendamos bien las características de una iglesia en E a movimiento. primeira característica dessa igreja, Y la primera característica de esta e iglesia, eu creio que nós temos aqui nessa casa, y creo que lo tenemos aquí en esta casa, não só creio como sei, no solamente creo, sino que lo sé, porque Jorge me deu ótimos feedbacks dessa casa e dessa igreja. porque Jorge me estuvo comentando acerca de esta casa, me dio muy buenos E hoje comentarios estou vendo com os meus próprios y hoy olhos puedo ver con mis propios ojos que aqui existe uma cultura da presença de Deus. que aquí existe una cultura de la presencia de Dios. Quantos podem sentir a presença de Deus? ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios? Enquanto eu falo para vocês, eu sinto a presença de Deus. Mientras les estoy hablando a vosotros, yo siento la presencia de Dios. Essa é uma casa que coloca Deus no centro. Esta es una iglesia, una casa que pone a Dios en el Porque centro. nós entendemos Porque nosotros entendemos que o que nós estamos fazendo nesse momento que lo que nosotros estamos haciendo en este não é momento um entretenimento espiritual, no es un entretenimiento espiritual, mas é uma transformação real. sino que es una transformación real. O fato de nós termos um banner aqui com o Greenhouse El hecho de que tengamos aquí un cartel del Greenhouse não é um entretenimento. no es un entretenimiento. Vamos encher a igreja de programação. Vamos a llenar la iglesia de Vamos programación. entreter o povo. Vamos a entretener a la gente. Não, é porque nós cremos que o que estamos fazendo nesse momento Sino que se trata de que nosotros creemos que lo que estamos haciendo en este momento traz também uma transformação genuína para as nossas vidas. puede traer una transformación genuina a nuestras vidas. A minha oração é para que depois desse workshop, Mi oración es que después de este taller o Senhor possa revelar coisas para você es que Dios os pueda revelar a vosotros cosas e para que nós y para que también nosotros, venhamos a nos engajarmos ainda mais com a causa da igreja. para que nosotros nos podamos involucrar aún más con la causa de la E a iglesia causa da sua igreja local. y con la causa de tu iglesia local, Servindo essa casa, sirviendo esta casa, servindo a vida dos seus pastores, sirviendo la vida de sus que pastores, tem dedicado toda a sua vida em favor do reino de Deus. que ha estado dedicando toda su vida en la causa de la obra de Dios. Mas existe algo interessante a respeito da presença de Deus. Y hay algo muy interesante acerca de la presencia de Dios. É que nós não podemos terceirizar a presença. Es que nosotros no podemos externalizar esta presencia. Por exemplo, Por ejemplo, eu não posso olhar para a vida do meu pastor yo no puedo mirar a la vida de mi e pastor. falar, esse aqui é um homem de oração Este es un hombre de oración. e por isso eu não preciso orar. Y bueno, no me hace falta orar.
Ele é um homem que faz muito jejum Él es un hombre que ayuna e muchísimo por isso agora eu também não preciso jejuar. y por ello, bueno, no me hace falta a O mí meu ayunar. pastor que pague o preço. Mi pastor que pague el precio. Eu só vou receber. Yo solamente quiero recibir. É um pensamento errado, sim ou não? Es un pensamiento equivocado, ¿verdad? Porque cada indivíduo Porque cada persona precisa se responsabilizar necesita tener la em responsabilidad buscar a presença. en buscar la Porque a presencia. presença Porque la é presencia aquilo que nos traz satisfação. es aquello que nos trae satisfacción. Enquanto nós estamos na igreja local, Y cuando nosotros estamos en la iglesia local, amando a presença, amando la ou presencia, quando estamos nas nossas casas, o cuando estamos en nuestras casas, no nosso tempo com Deus, en nuestro tiempo con nós Dios, não estamos agora terceirizando, nosotros ya no lo estamos dejando para otro, mas agora nós estamos valorizando e reconhecendo a doce e poderosa presença de sino que Deus. estamos reconociendo y valorando esta presencia maravillosa de Dios. A segunda característica dessa igreja La segunda característica de la iglesia é uma cultura de discipulado. es que tenga una cultura de discipulado, É uma igreja que constantemente forma pessoas una iglesia que constantemente forma a personas, que não apenas atrai multidão. que no únicamente busca atraer a mucha gente, O Senhor, de uma hora para outra, poderia enviar uma grande multidão. porque Dios de un momento a otro podría enviar aquí una gran multitud, E glória a Deus por isso. y gloria a Dios por ello, Mas também glória a Deus pero también gloria a Dios pelo pouco a pouco. por el poco a poco, Porque pouco a pouco porque poco a poco também é milagre. es un milagro también. Amém? Amén. Na Zion a gente costuma falar isso. Tenemos la costumbre de decirlo en la Zion, Tem muita gente que pensa que milagre porque hay mucha gente que piensa que los milagros são só 5 estádios cheios. solamente son los 5 estadios llenos de personas. Mas existe também o pouco a pouco que Deus traz. Pero también existe ese poco a poco que Dios va trayendo. Quando, por exemplo, a gente vê na palavra a multiplicação de pães e peixes. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos en la palabra la multiplicación de los panes y los Jesus, ele peces, pega o pão, ele pega o peixe Jesús, él coge el pan, coge los peces e ele reparte com os seus discípulos. y él va repartiendo con sus discípulos. E a gente pode olhar para essa passagem Y nosotros podemos observar en este com pasaje uma ótica de que sobraram mais de 4.000 pães con la óptica, con la visión de que han sobrado más de 4.000 e panes que todos foram alimentados. y de que todos fueron alimentados. Mas também é importante olhar para a ótica Pero también es importante que observemos de que um menino de que había allí un niño trouxe a sua pequena lancheira que pudo traer ahí su pequeña com, almuerzo com 5 pães e 2 peixinhos. con 5 panes y 2 pececillos. Então, pouco a pouco também é milagre. Entonces el poco a poco también es un milagro. E a igreja tem essa característica forte Y la iglesia tiene esta característica de formar pessoas. de formar personas. Obviamente, através da graça de Deus, Obviamente por medio de la gracia de Dios, pessoas são formadas, las personas son formadas, pessoas são trabalhadas em seu caráter las personas empiezan a ver que Dios trabaja en su carácter e pessoas são levantadas como bons cidadãos. y las personas se empiezan a convertir en buenos ciudadanos. Lá na Zion, a nossa visão En la iglesia Zion tenemos la visión é formar discípulos e líderes de formar discípulos y líderes que manifestam o reino de Deus nessa terra que manifiesten el reino de Dios en esta tierra através do amor de Cristo, por medio del amor de Cristo, da verdade da palavra por medio de la verdad de la e palabra do poder do Espírito Santo. y por el poder del Espíritu Santo. Agora, a visão que nós temos Ahora, la visión que nosotros tenemos é aquilo que traz identidade para nós. es lo que trae identidad a É nosotros. aquilo que nos dá senso de propósito. Es lo que nos da ese sentido de propósito E o senso de pertencimento a uma família espiritual. y ese sentido de formar parte, de ser parte de una iglesia, de una familia. Eu vi que logo ali na frente, na placa, He podido mirar que enfrente, en la fachada, nós temos também a visão dessa igreja. tenemos la visión de esta iglesia. E eu vi que é algo a respeito das gerações. Y he visto que tiene que ver con las generaciones. Sabe, eu creio que Deus tem enviado gerações para essa casa e para essa igreja. Y yo creo que Dios ha estado enviando generaciones a esta casa, a esta iglesia. E é isso que, quando nós temos de forma clara, Y es eso que cuando nosotros pues lo tenemos de una forma muy clara, gera essa identidade nossa como igreja, genera una identidad
como iglesia e esse senso de propósito. y nos da ese sentido de propósito. Mas infelizmente muitos estão na igreja Pero lamentablemente muchos están en la sem iglesia ter a consciência sin tener esa da conciencia influência que nós exercemos. de la influencia que nosotros podemos ejercer. Quando nós estudamos a história da igreja, Cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, nós vemos poço de riqueza. podemos observar mucha riqueza. A história da igreja é linda, é incrível, é rica. La historia de la iglesia es hermosa, preciosa, rica. E é tão incrível quando eu e você fazemos parte da história dessa igreja. Y es increíble que nosotros pues seamos parte de la historia de la E por iglesia. isso nós precisamos entender Y por ello necesitamos entender que nós somos povo influente. de que somos un pueblo que tiene influencia. Nós somos povo poderoso. Somos un pueblo E poderoso. quando eu falo de poderoso, Y cuando yo hablo eu não poderoso, estou falando no sentido de temos muitas riquezas, no hablo como poder de tener mucha riqueza ou somos orgulhosos. o de tener orgullo. Não, não é isso. No es eso. Mas fato é Pero el hecho es que que nós temos uma história incrível. de que nosotros realmente tenemos una historia increíble. Eu estava com o Jorge em Córdoba. Estaba con Jorge en Córdoba. É em Córdoba, né? Aquela rua onde você me mostrou a igreja. E ele me falava pouco da história da igreja ali em Córdoba. Y él me hablaba un poco de la historia de la iglesia en Córdoba. E quando nós traçamos essa história no passado, Y cuando nosotros pudimos ver la historia desde el pasado, nós vemos que os nossos antepassados, podemos observar que nuestros as antepasados, antigas gerações, las antiguas generaciones, elas perseveraram. ellas fueron perseverantes. Eles de fato pagaram o preço. Ellos realmente pagaron el Eles precio. foram extremamente perseguidos. Ellos fueron perseguidos, Muitos foram mortos. incluso muertos. E eles abriram caminho Y ellos pudieron abrir el camino para que hoje nós tivéssemos ainda mais liberdade. para que a día de hoy nosotros pudiéramos tener aún más libertad. Por isso eu quero honrar a vida de todos vocês que são mais velhos. Por eso yo quiero honrar la vida de vosotros, los más mayores, E muito obrigado y decir muchas gracias pelo seu serviço por tu à servicio casa de Deus a la casa de Dios e ao reino de Deus. y al reino de Dios. A terceira característica La tercera característica é uma igreja que tem uma cultura de envio. es una iglesia que tiene una cultura de envío. É a igreja que tem senso missional. Es una iglesia que tiene esa sensibilidad de ser una iglesia misionera. Porque a igreja que está em movimento, Porque la iglesia que está en movimiento, ela não retém para ela, ella no retiene para mas ela ella, também envia. sino que ella envía. Porque entende Porque ella que entiende cada membro presente na igreja que cada miembro que está en la iglesia não é apenas membro. no es únicamente un miembro, Não é apenas alguém que está ocupando uma cadeira, no es únicamente alguien que ocupa una silla, mas é também missionário. sino que también es un misionero. Charles Spurgeon tem uma frase muito conhecida. Carlos Spurgeon tiene una frase muy conocida Ele diz que todo cristão que él dice que todo cristiano ou é missionário o es un misionero ou é impostor. o es un impostor. É muito forte essa frase. Es una frase muy fuerte, ¿verdad? Porque nós Porque nosotros podemos ser missionários podemos ser misioneros não apenas nas quatro paredes da igreja, no solamente en las cuatro paredes de la iglesia, mas quando nós temos o senso missional, pero cuando nosotros tenemos ese sentido misionero, nós também entendemos nosotros entendemos que somos missionários que somos misioneros nas nossas universidades, en nuestras nas universidades, nossas casas, en nuestras em casas, nossos trabalhos en nuestros trabajos e aonde nós estamos indo. y hacia donde nosotros vayamos. Nós temos o privilégio Tenemos ese de privilegio compartilharmos o pão, de poder compartir el pan, de compartilharmos a pessoa de Jesus. de compartir la persona de Jesús. Ontem eu compartilhava na igreja do Jorge Ayer pues pude compartir en la iglesia de com os Jorge jovens da igreja con los jóvenes de la iglesia que em determinado momento na minha vida que hubo un momento en mi vida eu era crente 007. que yo era el cristiano 007. Ninguém poderia saber que eu era crente. Nadie podría saber que yo era E creyente. eu não falava de Jesus Yo no hablaba de Jesús porque eu tinha vergonha, porque yo tenía porque vergüenza eu pensava o que os meus amigos vão pensar de mim. y yo pensaba, ¿qué dirán mis amigos de mí? Mas em determinado momento, Pero hubo un determinado momento, Deus colocou fogo no meu coração. Dios puso un fuego en mi E esse corazón fogo no meu coração y ese fuego en mi foi aquilo corazón que trouxe senso missional. fue lo que trajo ese sentido misionero a mi vida. Mas ao mesmo tempo que Deus colocava esse fogo no meu coração, Y al mismo tiempo que Dios ponía ese fuego en mi corazón, eu também possuía uma igreja local ao meu lado.
eu possuía uma igreja local Yo ao meu tenía lado, una iglesia local a mi lado que pudesse me auxiliar, que estaba allí para que auxiliar, pudesse me dar ferramentas que me daba herramientas e me discipular y también me para que discipulaba, eu também fosse desenvolvido para que yo también me pudiera no desarrollar chamado que Deus tinha para minha en el vida. llamado que Dios tenía para mi Agora, o vida. problema Pero el problema é ahora quando nós deixamos es que nosotros a veces dejamos de ter um senso missional. de tener esa responsabilidad misionera, Porque se a igreja não discipula o mundo porque si la iglesia no disipula o mundo discipula a igreja. el mundo disipula a la iglesia. Isso é muito forte. Y eso es muy fuerte. Existe uma guerra espiritual, Existe una guerra espiritual onde existe o avanço donde hay el avance ou das trevas o de las ou tinieblas do reino. o del reino. Mas nós cremos Pero nosotros que creemos nós estamos do lado do time que nosotros estamos del lado del equipo que sempre vence. que siempre gana. Essa é uma guerra que nós já sabemos o final. Esa es una guerra que nosotros ya sabemos el final. É a igreja sendo vitoriosa. Es la iglesia siendo victoriosa. É o reino avançando Es el reino e avanzando ocupando os lugares da y sociedade. ocupando los distintos lugares de la Eu sociedad. creio que o governo será cheio da luz de Cristo. Yo creo que el gobierno será lleno de la luz de As Cristo. nossas escolas serão cheias da luz de Cristo. Que nuestras escuelas, institutos serán llenos de la luz de As artes, Cristo. entretenimentos, El arte, el entretenimiento, a família las familias estão sendo cheias pela glória serán de Deus. llenadas por la gloria de Dios. Mas eu e você temos parte nessa missão. Pero nosotros, tú y yo, tenemos parte en esa misión. Deus concedeu na sua e na minha mão Dios nos ha dado a nosotros, en mi mano, en tus manos, talentos. talentos. Não sei se foram 2 talentos, Quizás 2 talentos, 3 talentos, quizás 3, 5 talentos. 5 talentos. Mas fato é Pero el hecho es que que todos nós nesse salão todos nosotros aquí possuímos talentos a serem multiplicados. tenemos talentos que necesitan ser multiplicados. Amén. Amén. Quarta característica dessa igreja, La cuarta característica de esta iglesia eu creio que é ter uma cultura de sobrenatural. es tener una cultura de lo sobrenatural. Porque o evangelho, Porque el evangelio, ele precisa de evidência. él necesita de evidencias. Talvez essa evidência Y quizás esta evidencia ela seja alguém ser curado fisicamente sea que, por ejemplo, alguien sea sanado de una enfermedad ou receber uma libertação, o que alguien reciba una liberación ou foi um casamento que foi restaurado, o quizás un matrimonio que ha recibido ou restauración foi um irmão que não tinha mais esperança na vida e agora possui esperança. o quizás un hermano que ya no tenía esperanza de vida y ahora tiene esperanza. Tudo isso faz parte de algo sobrenatural Todo ello forma parte de algo que sobrenatural Deus derrama sobre as nossas que Dios igrejas. derrama sobre É nuestras o que iglesias. Pedro mesmo diz. Es lo que Pedro mismo ha dicho. Ele diz em uma certa ocasião: Pedro dijo en un momento, olha, eu não tenho prata yo no tengo e plata, eu não tenho ouro, yo no tengo oro, mas o que eu tenho, pero lo que yo tengo, assim eu te dou. yo te lo doy. Levanta e anda. Levántate y anda. Ou é o que Paulo também já dizia. O también lo que Pablo dijo. Ele diz em 1 Coríntios, Pablo dijo en 1 Corintios, capítulo 2, capítulo 2, versículo 4 e 5. capítulo 2, versículo 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Obviamente, através disso, Obvio que por medio de ello, Paulo ele não descarta o fato de termos sabedoria. Pablo no rechaza el que nosotros tengamos sabiduría. Paulo não descarta o fato de termos inteligência e estudarmos. Pablo no rechaza el que nosotros seamos sabios, inteligentes, que estudiemos. Nós sabemos, Paulo foi um homem que estudou muito, Sabemos que Pablo fue un hombre que estudió muchísimo, mas a sabedoria humana pero la sabiduría humana não pode ocupar o poder de Deus. no puede ocupar el poder de Dios. E nesse caso, Y en este caso, milagres não são então a exceção, milagros no son la excepción, mas milagres fazem parte da nossa missão. sino que los milagros son parte de nuestra misión, A nossa missão nessa terra de nuestra misión en esta tierra, é expandirmos o reino de Deus, sim? que es expandir el reino de Dios, ¿verdad? Amén. Creio que sim.
Creo que sí, ¿verdad? Mas enquanto nós caminhamos nessa missão, Y mientras caminamos en esta misión, milagres acontecem, milagres suceden, sinais e maravilhas nos acompanham, señales y maravillas nos e o acompañan. poder de Deus continua disponível Y el poder de Dios sigue disponible até nos dias de hoje. hasta los días de hoy. Número 3, terceiro ponto, Número 3, vamos al tercer punto, seria que a honra y es que la honra é o ambiente es el ambiente que sustenta o mover. que sostiene el mover. Eu creio muito forte em uma cultura de honra. Yo tengo una gran convicción en esa cultura de la E eu honra. dou graças a Deus Y yo doy gracias que a eu Dios faço parte de uma igreja que yo soy parte de una que iglesia ensina muito a respeito de honra. que enseña muchísimo acerca de la honra. Isso se deve ao fato da nossa pastora fundadora, Y eso se debe al hecho de que nuestra pastora fundadora, pastora Sarah Hayash, la pastora Sara Hayash, mãe do pastor Teófilo Hayash, la madre del pastor Teófilo Hayash, que no ano de 2024 foi promovida a estar com Jesus. que en el año 2024 fue promovida a estar con el Señor Jesús. Mas é tão incrível a sua trajetória Y es tan increíble mirar su trayectoria e como ela ensina a respeito dos princípios de honra. y cómo ella enseña acerca de esos principios de honra. Mas a honra Pero la honra nada mais é do que reconhecermos o valor. no es nada más que reconocer el valor. É tratarmos alguém Es que podamos tratar a alguien não com os nossos olhos naturais, no con nuestros ojos mas naturales, com os olhos de Cristo. sino con los ojos de Cristo. É como o Senhor o vê. Es como Dios lo ve. E é assim que nós temos que tratar alguém. Y por lo tanto es como nosotros debemos de tratar a E é alguien. por isso que a honra, Y es por ello que la honra, ela libera ambientes espirituais que são saudáveis. ella puede liberar ambientes espirituales saludables. Quanto mais honra você temos, nós Cuanta temos, más honra tú y yo tengamos, mais esse ambiente se tornará saudável. más este ambiente se convierte, en un ambiente saludable. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, Veamos lo que la Biblia dice en Romanos, capítulo 12, capítulo 12 verso 10. y versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Eu não sei se você já conheceu aquela pessoa No sé si tú ya has conocido a esa persona que é orgulhosa de coração que tiene orgullo en el corazón e que tudo aquilo que ela fala y que todo aquello que ella habla é de si mesmo. es acerca de sí mismo. Mas a Bíblia fala ao contrário disso. Pero la Biblia nos enseña algo Ele contrario a ello. ele está dizendo: Nos dice, prefiram dar prefieran honra aos outros dar honra a los otros mais do que a si próprio. más que a ti mismo. Então, a falta de honra, Entonces, la falta de honra, ela trava o mover de Deus. ella puede sí sería la mejor palabra, obstaculizar la presencia de Dios. Enquanto a boa honra, Y la buena honra ela prepara esse caminho puede preparar ese camino para o repouso da presença e da glória de Deus. para que pueda reposar la presencia de la gloria de Dios. Olha esse outro texto que diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Veamos este otro texto que se encuentra en 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Isso daqui é muito forte, Y esto es muy fuerte, porque tem muita gente que pensa que honra, porque hay mucha gente que piensa que la honra ela só deve ser direcionada para cima, solamente debe tener una dirección hacia arriba. quando na verdade Y en realidad, a honra ela deve ser para cima, la honra debe de ir hacia arriba, ela deve ser na mesma linha también debe de ir hacia la misma línea ou também para baixo. y también debe de ir hacia abajo. Eu não posso, como um discípulo de Cristo, Yo no puedo, como un discípulo de Cristo, apenas honrar a vida do meu pastor. honrar únicamente la vida de mi pastor. Porque se eu honro apenas a vida do meu pastor, Porque si yo honro únicamente la vida de mi pastor, eu me torno um bajulador. me voy a convertir en pelotas. Mas a honra,
sino que la honra precisa ser também com o meu irmão do lado, necesita ser con mi hermano que tengo a mi lado, com o meu vizinho. con mi vecino. Mas a honra Pero la honra verdadeira, verdadera ela também deve ser para aquele irmão que está embaixo. debe de ser hacia aquel hermano que quizás está abajo. Por exemplo, hoje eu sou pastor de uma igreja. Por ejemplo, a día de hoy yo soy pastor de una iglesia. Significa que eu tenho um título, Significa que yo tengo un título. mas se eu desprezo o voluntário, Pero si yo desprecio al eu voluntario, não tenho honra, no tengo honra. mas eu estou usando a vida de alguém. Únicamente estoy usando la vida de alguien. Então a honra, Entonces la ela honra, precisa ser total. ella necesita ser total. Eu preciso honrar a Deus, Necesito honrar a eu Dios. preciso honrar o meu pastor, Necesito honrar a mi eu pastor. preciso honrar o meu irmão, Necesito honrar a mi hermano. e eu preciso honrar um irmão que esteja talvez abaixo. Y necesito también honrar quizás a un hermano que esté más abajo. Faz sentido? ¿Lo entendéis? E por fim, Y finalmente, número 4, punto 4, a generosidade la generosidad é o motor da igreja que se move. es el motor de la iglesia que se mueve. Sabe, nós estamos falando aqui da igreja que está em constante movimento. Mira, estamos hablando, ¿verdad?, de la iglesia que está en constante E movimiento. estamos falando dessa característica dessa igreja Y hemos estado hablando de las características que tiene esta que iglesia está em constante avanço. que está en constante avance. E por isso eu creio Y por ello que creo a generosidade que la generosidad é esse motor es ese motor da igreja que se move. de la iglesia que se mueve. Então, uma igreja que está em movimento Entonces, una iglesia que está en é movimiento uma igreja generosa. es una iglesia generosa. Antes de Antioquia, por exemplo, Por ejemplo, antes en Antioquía, enviar os missionários, de ellos enviar a los misioneros, eles enviavam recursos. ellos enviaban recursos. Isso é muito forte. Y eso es muy fuerte. Essa é uma revelação poderosa. Es una revelación muy poderosa. Porque a Bíblia diz em Atos capítulo 11, Porque la Biblia nos dice en Hechos, versículo 27 até o 30. Hechos capítulo 11, del 27 al 30, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, la cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Quando eu olho para esse texto, Cuando yo miro este eu texto, percebo algo muito lindo. yo veo algo muy hermoso E percebo que a obra de Deus, y me doy cuenta de que la obra de Dios, ela não é feita apenas com os pés daqueles que vão, me doy cuenta de que la obra de Dios no es hecha únicamente con los pies de los que van, mas ela também é feita sino que ella también es hecha com os joelhos daqueles que oram, con las rodillas de aquellos que oran mas também com a mão daqueles que enviam. y también con las manos de aquellos que envían. Essa é a parte de uma igreja missional que está em movimento. Esto es una iglesia misionera que está en É o movimiento. missionário que vai, Es el misionero que va, é o irmão que vai, es el hermano que va, mas o irmão que fica, pero el hermano que se queda, ele está com o seu joelho no chão, él está con sus rodillas en el em suelo, oração pelo irmão que foi. en oración por aquel hermano que ha ido. Mas ao mesmo tempo, Y al mismo tiempo existem irmãos existen que hermanos são usados na obra que son usados en la obra ao compartilhar o recurso. al compartir el recurso, los recursos. E é exatamente o que a igreja de Antioquia fazia. Y es exactamente eso lo que la iglesia de Antioquía hacía. Antes de enviar missionários, Antes de enviar a misioneros, enviavam agora os recursos. enviaban ahora los recursos. E é essa generosidade Y es esa la que gera generosidad impacto interno, que genera un impacto interno, mas também que gera impacto externo. que además genera un impacto É o externo. que a Bíblia diz. Es lo que la Biblia habla. É melhor dar Es mejor dar do que receber. que recibir. É tão bom quando eu e você simplesmente damos. Y es tan bueno cuando nosotros simplemente damos, Mas isso parte de uma revelação de um princípio. pero eso viene de una revelación, de un principio. Que nós não damos simplesmente para receber algo de volta. No solamente damos por recibir algo a cambio, Mas nós damos sino que nosotros damos porque nós já recebemos. porque ya hemos recibido. Nós já recebemos algo de tão precioso Nosotros ya hemos recibido algo muy e precioso, tão valioso. que tiene mucho valor. Deus Pai
el Dios em Padre, toda a sua soberania, en toda su soberanía, entrega o seu único filho entrega a su único Hijo a favor das nossas vidas. en favor de nuestras vidas. Olha o que a Bíblia diz Mira lo que la Biblia em nos 2 dice Coríntios, en 2 Corintios, capítulo 8, capítulo 8 versículo 9. y el versículo 9. Esse é o nosso último texto. Es el último texto que vamos a leer. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Perdón. Vira para o seu vizinho aí do lado, Voltea a tu vecino que tienes a tu lado. fala assim: você hoje Tú hoy está muito bonito, estás muy guapo, mas pero você também tú también é um multimilionário. eres un multimillonario. Eu e você somos Tú multimilionários y yo somos multimillonarios porque nós temos Jesus. porque tenemos a Jesús. Amém? Somos Amén. ricos Somos ricos porque nós temos Jesus. porque tenemos a Jesús. Jesus ou Deus pagou um alto preço Jesús, Dios pagó un alto precio em favor das nossas vidas. en favor de nuestras vidas. Você custa caro. Cuestas muy caro. Você é um objeto valioso. Eres un objeto de mucho valor. Amém? Amén. Bom, nós vamos ter aqui um período de perguntas e respostas. Vamos a tener un tiempo de preguntas, respuestas. Caso surja alguma dúvida. Si surge alguna duda. Mas se não tivermos nenhuma dúvida, Y bueno, si no tenemos ninguna duda, eu quero orar junto com você. quiero orar con vosotros. Então, se tiver dúvida, você pode se colocar de pé e perguntar. Si tienes alguna duda, te puedes poner de pie y preguntar. ¿Cuánto tiempo se está como pastor? Eu estou no ministério Estoy en el ministerio desde 2021, desde 2021, mas efetivamente pastoreando uma igreja local pero de hecho pastoreando una iglesia local como tal, 3 semanas atrás. 3 semanas Foi atrás. Foi quando começou os nossos cultos em Portimão, onde nós estamos. Fue lá em cuando Portugal. hemos empezado allí los cultos en Portimão, donde nosotros estamos ubicados. Sim. Sí. Eu que agradeço. Mais alguém? ¿Alguien más? Uau! Olha, eu vejo diferentes aspectos, Yo veo diferentes aspectos, porque se você me perguntar os problemas atuais da igreja na Europa, porque si tú me preguntas los problemas actuales de la iglesia en Europa, obviamente eu não vou ter o conhecimento adequado para isso, yo no tengo ahora mismo el conocimiento para darte esta respuesta, porque eu estou aqui apenas um mês. porque llevo apenas únicamente un mes aquí en Europa. Então eu ainda estou conhecendo a realidade. Así que todavía estoy conociendo la realidad, Mas no Brasil, pero en Brasil nós temos muitos problemas. tenemos muchos problemas. Bom, obviamente, a igreja possui problemas. Por supuesto, la iglesia tiene problemas. Obviamente, a igreja com I minúsculo. La iglesia con I minúsculo, Porque a igreja é feita de pessoas. porque la iglesia está hecha por personas. Existe uma brincadeira que o meu pastor fazia comigo. Y bueno, me acuerdo de una broma que mi pastor hacía conmigo. Ele falava para mim, olha, você não vai encontrar a igreja perfeita. Él me decía, tú no vas a encontrar una iglesia perfecta. E se você achar uma igreja perfeita, Y si tú encuentras una iglesia perfecta, por favor, não vá para lá. por favor no vayas a esa Porque senão iglesia. você vai estragar a igreja. Porque si no vas a estropear tú la iglesia. Porque a igreja é feita de pessoas imperfeitas. Porque la iglesia está hecha por personas Não é verdade? imperfectas. Somos ¿Verdad? todos falhos. Somos todos fallos. Mas no Brasil, Pero en Brasil nós temos crescimento muito rápido de igreja. hemos tenido un crecimiento muy rápido de iglesia. Por exemplo, a minha igreja é uma igreja conhecida no Brasil. Por ejemplo, mi iglesia es una iglesia muy conocida en Brasil. Nós abrimos uma nova localidade no Brasil Hemos abierto una iglesia en una nueva ubicación e no primeiro culto y en el primer culto foram 600 pessoas. fueron 600 personas. Existem portas abertas.
existen puertas Os abiertas. céus estão abertos no Brasil. Los cielos están abiertos en Brasil. Mas ao mesmo tempo, Pero al mismo tiempo, todo povo precisa também ter sabedoria. todo el pueblo necesita tener sabiduría. Porque no Brasil, Porque en Brasil, muitos jovens principalmente, muchos jóvenes principalmente querem fazer parte da igreja quieren ser parte de la iglesia, apenas por um hype de fazer parte de uma igreja legal. únicamente por moda. Soy parte de una iglesia chula. E por isso nosso conselho sempre é: Por ello nuestro consejo, siempre decimos, só venha para a nossa igreja ven a nuestra iglesia únicamente caso você tenha uma palavra e uma direção de Deus. si realmente tú has recibido una palabra, una dirección de Dios para venir. Porque, infelizmente, Porque lamentablemente muitos não são guiados pelo Espírito, muchos no son guiados por el mas são Espíritu, guiados por emoção. son guiados por las emociones. E é um problema que eu vejo no Brasil. Y es un problema que yo veo en O Brasil. brasileiro é muito fanático Los brasileños son muy fanáticos e muito idólatra. y muchos de ellos idólatras. Talvez por conta do futebol, Quizás por el fútbol eu não sei, ou a cultura de entretenimento muito forte no país. o quizás por la cultura de entretenimiento tan fuerte que tenemos en el país. E por isso muitos deles trazem essa cultura mundana Y por ello quizás muchos de ellos traen esa cultura mundana para dentro da igreja. para dentro de la E iglesia. eles começam a frequentar a igreja Y ellos empiezan a congregarse en la iglesia e eles começam muito animados, y ellos empiezan muy animados. muito fortes, Empiezan con mucha fuerza. mas depois de 3, 4 meses, Pero después de 3, 4 meses, quando eles começam a enfrentar algumas adversidades cuando ellos empiezan a enfrentar con problemas ou ter lutas em relação à santidade, o tener luchas en su santidad, logo esfriam o seu relacionamento com Deus. se va enfriando en su relación con Dios. Então, existe uma taxa muito alta Entonces, a día de hoy hay una tasa muy alta, de pessoas que não permanecem. un porcentaje muy alto de personas que no permanecen. Obviamente, isso tem uma série de fatores, Hay muchos factores que están involucrados, que tienen relación con ello. pode ser pela emoção, Puede ser la emoción, pode ser por falta do discipulado na igreja, quizás por la falta del discipulado en la iglesia. enfim, tem muitas variantes. Hay muchos aspectos a tener en cuenta, ¿no? Mas eu diria que também se deve Pero yo también diría que se debe ao fato dessa terceirização que nós estávamos falando agora há pouco. de la externalización que hablábamos hace poco. O jovem que não vai ou volta para sua casa El joven que vuelve a su casa, e se compromete à leitura da palavra que vuelve a su casa y tiene el compromiso con la lectura de la palabra, ou com a sua vida devocional diária. con su vida devocional diaria. Então, algo que a gente tem falado muito no Brasil nesses Entonces, últimos anos algo que hemos estado hablando últimamente en estos últimos años en Brasil é justamente esse cultivar da presença. es el cultivar esa presencia, Não apenas experimentar a presença em eventos no únicamente probar la presencia de O en- Dios en eventos ou em grandes conferências, o en grandes conferencias, mas é fazer aquilo que a palavra mesmo diz em Mateus capítulo 6, sino versículo que 6. es decir, es hacer, lo que la palabra dice en Mateos capítulo 26, 6, versículo 6. 6, versículo 6. Quando for orar, Cuando ores, vá para o teu quarto, ve a tu habitación, feche a sua porta cierra tu puerta e busque o seu pai, y busca a tu que Padre, te vê em secreto que te ve en lo e em secreto público te recompensa. y en el público te va a recompensar. Então, para falar dos problemas na igreja na Europa, Entonces, para que yo pudiera hablar de los problemas de la iglesia eu en vou Europa, precisar aprender com vocês. voy a necesitar aprender con vosotros E eu vou fazer muitas perguntas. y voy a hacer muchas preguntas. Eu vou inverter. Vamos a hacer aquí un cambio. Eu vou perguntar e vocês me respondem. Les voy a hacer a vosotros las preguntas y vosotros me contestáis. Mas quem sabe num próximo ano Pero quién sabe, quizás próximo año eu já tenha mais sabedoria em relação a esse assunto. ya tenga yo más sabiduría con respecto a este tema que me has preguntado. Eu não sei se o Jorge No sé si Jorge tem algo a compartilhar nesse ponto. podría compartir algo respecto a este punto que ha preguntado. Vamos, Jorge. Bueno, yo sí, o sea, si tuviese que hablar, hablaría al fin y al cabo de los jóvenes, ¿no? De mi generación. Y hay varias cosas que siempre podemos destacar. La primera es que España a día de hoy, creo que estamos de acuerdo que es una sociedad post-cristiana. O sea, ya ha pasado por el cristianismo ha estado, ha pasado por ahí.
Y creo que también es muy interesante el hecho de ver cómo la iglesia, las personas muchas veces tienen un problema, más que con Dios, con la iglesia. Muchas veces estoy seguro que algunos de nosotros hemos ido, algunos hacen así, ¿no? Hemos ido, hemos predicado, le hemos hablado a alguien del Señor y todo bien. Pero cuando le mencionan la iglesia, y al fin y al cabo son heridas muchas que obviamente nosotros no hemos hecho, pero escuchar la palabra iglesia genera, saca a flote una herida que estaba ahí ya escondida, ¿no? Entonces creo que también es muy importante el hecho de vivir un tiempo de un avivamiento, de una reforma del amor. Creo que eso es algo muy importante, amar a la persona. Es muy interesante, en octubre estuve con varios pastores de toda España en Madrid y decían, después de un estudio de más de 200 personas, que el español tarda de media en entregar su vida al Señor entre 3 y 6 meses. La mayoría de los españoles. Un alto porcentaje, un 20-30%, tardan entre 3 meses y un año. Y solo el 5% entregan su vida en el mismo momento y es porque están viviendo una situación traumática que a la desesperada van a buscar al Señor. Y eso lleva a mi vida a una reflexión en la que tengo que entender que para que una persona muchas veces se convierta son 6, 7, 8 meses de amor. Son 6, 7, 8 meses de invertir tiempo en la persona. 6, 7, 8 meses de estar ahí codo a codo. Son 7 meses de café, 7 meses de estar en una mesa, 7 meses de estar atento a una llamada si hace falta. Como lo hablábamos esta mañana, está como el sentido inverso. Tenemos que discipular para que se convierta. Tenemos que invertir tiempo en personas, amar a las personas. Y creo que estamos de acuerdo que cuando una persona ve que tu corazón, lo que hay dentro de ti es amar a la persona de verdad, todo cambia, todo cambia por completo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver mucho con que nuestra sociedad ha pasado ya por el cristianismo, tiene muchas heridas de la iglesia, y luego un detalle muy interesante con los jóvenes, y es que hay una frase de un apologeta muy conocido que dice lo siguiente: la generación moderna, posmoderna, escucha con los ojos y piensa con el corazón. Esa frase me encanta. Nuestra generación escucha con los ojos. ¿Por qué? Porque capaz antes alguien soltaba un super meeting, soltaba algo súper interesante y todo el mundo decía, vamos, sí, lo que dice este hombre tiene mucho sentido, vamos para adelante. Pero la realidad a día de hoy, por ejemplo, con la política, ¿no? Tú me puedes decir todo lo que tú quieras, pero si yo no lo veo, no sirve absolutamente para nada. Escuchamos con los ojos, por mucho que nos hablen, si no lo vemos, no tiene un fruto real dentro de nosotros, ¿no? Y también pasa a la hora del liderazgo, a la hora de invertir tiempo en otras personas. Si, por ejemplo, yo pongo el ejemplo con mucho orgullo de mi iglesia, de mis pastores. A mí coge Guillermo Santo, ¿no? Que capaz lo conocemos, o Ezequiel Santo. Y a mí Guillermo me dice, Jorge, tienes que estar a las 3 de la mañana en la iglesia el domingo. Yo voy del tirón, ¿sabes por qué? Porque muchas veces yo he visto a Guillermo a las 3 de la mañana en la iglesia. No es que lo escuche, yo es que lo he visto. Si a mí muchísimas veces puedo recordar, por ejemplo, Cristina, mi pastora, de tener ensayos de evangelismo, domingo termina el culto, pillamos pollo asado, comemos en la iglesia y nada más terminada de comer, ensayo de evangelismo hasta las 11 de la noche. Y uno dice, pero madre mía, aquí en la iglesia me están maltratando. Pero tú ves luego a Cristina como ella se pegó de las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche con el tobillo roto, sentada en una silla y en otra silla con el pie así en alto. ¿Cómo le va a decir que no a pegarte 8 horas de ensayo si hace falta, ¿no? Escucha con los ojos, escucha con los ojos y piensa con el corazón. Y eso es muy, muy fuerte. Y es que nuestra generación y nuestra sociedad no le sirve simplemente que haya una idea buena. Tiene que sentir. Y eso es lo que estamos viviendo. Por eso las personas dicen, es que yo hago lo que siento. Yo ahora voy a estar con un chico o con una chica, ahora me siento perro, porque lo siento. Y como lo siento, pues lo voy a hacer. Y eso es algo bueno, o sea, algo malo, pero algo que también puede ser muy bueno. Porque nuestra generación, ahora nuestra sociedad, necesita sentir. Y ahí entra en juego la importancia de la palabra, pero del poder. Tú quieres experimentar, las personas están abiertas a una realidad espiritual, vamos a mostrar que creemos en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios real, que obra milagros a día de hoy. Recuerdo unos amigos que, fíjate, algo que me choca, incluso a mí, ¿no?
unos amigos estaban haciendo evangelismo en la calle y hicieron lo siguiente. Se pusieron 30 personas, 15 de un lado y 15 de otro, en el centro de Madrid, ¿eh? Insisto, a mí me choca, ¿eh? Pero fíjate, interesante. Tenía una cartulina en alto que decía, túnel sobrenatural. Y la gente pasaba. Y todos los chicos oraban por ellos. Y las personas terminaban quebrantadas habiendo tenido un encuentro con el Señor. Porque las personas están totalmente abiertas a sentir, a experimentar. Somos una sociedad totalmente empírica. Necesitamos sentir y que nuestro corazón esté a 1000 por hora siempre. Es malo porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Pero algo que es malo a causa de la corrupción de nuestra sociedad, también es una oportunidad para que la iglesia brille con más fuerza en ese aspecto, ¿no? Entonces creo que nuestra sociedad ahora solo busca el experimentar, el sentir. Por eso hay tanto divorcio, por eso con tanta facilidad se rompe el compromiso, porque no importa el compromiso, solo importa el sentir algo. Y obviamente está totalmente errado, pero también tenemos que ser conscientes de esa realidad y aprovecharla para mostrar ahí a un Dios real y vivo, ¿no? Amén. Entonces, una sociedad que necesita sentir sí o sí, una sociedad post-cristiana y una sociedad que tiene muchas heridas del pasado, ¿no? Yo creo que hay muchos más, pero así rápidamente creo que son 3 aspectos, no sé si estáis de acuerdo, son 3 aspectos que capaz mucho hemos visto, ¿no? Hemos vivido así de primera persona al tener conversaciones con alguien, ¿no? Así que eso. Y bueno, yo antes le pedí permiso a Quique, si quieres tradúcele, le pedí permiso a Quique antes, Sí. porque había algo que sentía en mi corazón cuando Leo estaba hablando y acerca del hecho de que muchas veces es muy fácil tirar la responsabilidad de mi vida espiritual en otras personas, ¿no? Y recuerdo cuando el pueblo de Israel agarra y le dice a Moisés, Moisés, tú vete para el monte y todo lo que Dios te diga, ¿alguien recuerda ese texto? Nosotros lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ¿quién soy yo para soportar la presencia de Dios? Fíjate qué humildad, ¿no? ¿Quién soy yo tan lleno de desastres? ¿Quién soy yo para estar delante de la presencia del Dios Todopoderoso, ¿no? Y en Isaías, el profeta Isaías dice, ojalá fuese verdad que piensan así. Pero son personas totalmente, no sé si utiliza una palabra fuerte, una palabra chocante, no sé si dice hipócritas o falsos, dice una palabra así fuerte dirigiéndose al pueblo de Israel. Y lo que realmente el pueblo de Israel está diciendo, vale Moisés, tú ve para el monte, tú tira para allá, ¿para qué yo me voy a esforzar en vivir en santidad para poder estar delante de la presencia de Dios? ¿Para qué tú tira para el monte y todo lo que el Señor te diga, yo lo voy a obedecer. Y es muy fácil tirar esa responsabilidad hacia otra persona, ¿no? Y de la misma manera, lo que sentía en mi corazón muy fuerte es que algunos de nosotros, capaz llevamos muchos años en la iglesia y muchos de nosotros hemos sentido frustración por el hecho de ver de que capaz promesas que pensamos que eran de Dios para nuestra vida no se han hecho real. Y eso ha frustrado nuestra vida, eso ha frustrado el pensar cuál era el propósito de Dios con mi vida. Pero, y esto yo lo sentía, no sé para quién es, pero sentía muy fuerte de recordar esto, porque muchas veces decimos, no, yo estoy dispuesto a que Dios me use, pero es que Dios no me dice qué tiene para mi vida. Y nos quedamos ahí. Y eso, ¿sabes lo que es? Eso es comodidad. Me quedo aquí sentado a que por arte de magia Dios diga qué es lo que quiere para mí. Y de mientras no voy a hacer nada. Pero eso es una mentira totalmente del diablo, porque hay una función, un llamado que todos tenemos. Si alguien en este lugar dice que no tiene un llamado, hoy esa mentira se acaba. Porque todos somos llamados a ir y a ser discípulos. Todos. Y esa debe ser la función principal. Muchas veces hemos escuchado en muchos congresos, seguramente, donde hay muchas personas, decimos, bueno, ahora los niños se van para la escuela dominical, los futuros pastores, los futuros misioneros, pero con todo respeto, no. Ese no es lo que tenemos que buscar. Vamos a buscar que nuestras futuras generaciones sean hombres de Dios y mujeres de Dios. Y si son hombres y mujeres de Dios, tendrán un oído y un corazón totalmente abierto a hacer la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que sea pastor, será el mejor pastor que pueda haber. Si la voluntad de Dios es que sea médico, será el mejor médico. Y siendo médico, alcanzará a más personas que siendo pastor. Si el llamado de Dios para tu vida es ser cocinero, vamos a alcanzar más personas siendo cocineros que con un micrófono en la mano. Porque aquí lo importante no es
yo no me puedo definir por lo que yo hago, tengo que definirme por quién soy. Yo soy un discípulo de Cristo que hace discípulos. Y nuestro llamado es a hacer discípulos. Entonces yo quería traer esto porque el Espíritu Santo lo ponía en mi corazón. Si aquí hay alguien que dice, yo no tengo un llamado y por tanto me quedo sentado esperando a que algo pase, y capaz muchos nos hemos quedado por muchos años esperando una confirmación. Eso es mentira. Somos llamados a hacer discípulos. Hacer discípulos en nuestro barrio, hacer discípulos en nuestro bar, vamos siempre, hacer discípulos en nuestra casa, hacer discípulos en nuestro trabajo. Ahí es donde vamos a sentir que estamos llevando a cabo el llamado que Dios ha puesto para nuestra vida. Y quería compartir eso porque capaz hay alguien que está frustrado, es que Dios no me ha usado para predicar, Dios no me ha usado, pero Dios está esperando hoy, nunca es tarde, para que comience a cambiar tu vida, para vivir una vida de un verdadero discípulo, para ser discípulo. Así que sentía eso en mi corazón y quería compartirlo. Amém. Se a gente não tiver mais nenhuma dúvida, Si no tenemos ninguna duda más, aí nós podemos orar. podemos pasar al momento de la oración. Ok, tá bom. Amén. Então, se você puder só ficar de pé junto comigo. Sí, te invito a que te pongas de pie. Senhor Deus, nós queremos te agradecer. Isso. Señor Dios, te queremos agradecer Pela sua doce presença. por tu dulce presencia. Obrigado pela sua presença nessa casa e nessa igreja. Gracias por tu presencia en esta casa, Señor, en la iglesia E também nas nossas vidas. y también en nuestras vidas. Nós reconhecemos e valorizamos Nosotros reconocemos y valoramos todo o seu amor todo tu amor e tudo que o Senhor tem feito. y todo lo que tú estás haciendo, Mas Señor. principalmente nós valorizamos Pero principalmente valoramos, Señor, não aquilo que o Senhor pode nos oferecer, no aquello que tú nos puedas ofrecer, mas por quem o Senhor é. sino que te valoramos por quien eres. Nós amamos a sua presença. Amamos tu presencia E pedimos que essa presença y pedimos que esta nos presencia acompanhe ao longo de todo esse dia nos acompañe a lo largo de este día e também da nova semana que vai se iniciar. y también esta nueva semana que está por comenzar. Que hoje Que hoy o Senhor coloque um amor nos nossos corações, pongas amor en nuestros corazones pela sua presença, por tu presencia, mas também pela sua obra pero también por tu obra e pelo veículo do Senhor nessa terra, y por esta herramienta que tú usas en la tierra, a Señor. igreja local, La iglesia a local, organização que o Senhor escolheu. la organización que tú has elegido, Señor. O Senhor poderia ter escolhido tantas outras organizações, Hubieras podido escoger otras muchas organizaciones, mas o Senhor escolheu pero el Señor ha elegido igreja, la a iglesia, eclesia la iglesia, para transformar o mundo. para transformar al mundo. E que honra, Senhor Y Deus, qué honra, Señor é Jesús, fazermos parte es que seamos parte da família de Deus. de la familia de Dios. Muito obrigado. Muchas Ao gracias. Senhor toda a honra Al Señor toda la e honra também toda a glória. y también toda la Em gloria. nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. 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 Glória a Deus. Gloria a Dios.